Bueno, ahora vamos a ver la práctica número 5 que corresponde a temperatura del aire. Como vinimos haciendo con la otra temperatura, vamos a ver primero la importancia biológica que tiene la temperatura del aire. En principio, en la distribución de las especies por sus formas y estructuras vegetales. Si yo observo en el mapa y veo las referencias, veo en las distintas regiones, regiones polares, regiones de bosques, regiones de estepa, regiones de desierto. Eso está en función de las temperaturas. Por lo tanto, si yo pensara, por ejemplo, en una selva, pensaría en las hojas anchas para tener mayor captación de humedad. En las zonas desérticas pensaría en las especies que tienen espinas o son carnosas como los cactus. Es decir, la influencia de la temperatura también tiene que ver con el origen de las especies. También interviene entonces en los procesos vitales del crecimiento y desarrollo de las plantas. Hay plantas que requieren en algún momento bajas temperaturas, en otras temperaturas en aumento, y eso tiene que ver con el estado vegetativo y el estado reproductivo de las especies. También en la calidad y cantidad de rendimientos. Cuando el año viene bueno, con buenas temperaturas, acordes a la especie que estoy cultivando, obviamente se ve reflejado en mayor aumento de biomasa, mayor aumento de materia seca, mayor aumento de rendimiento. También tiene que ver con la virulencia del ataque de plagas y enfermedades. ¿Por qué? Porque determinados cultivos siempre van acompañados de una plaga o de una enfermedad que tiene las mismas características climáticas que exige la especie. Se llaman que son enfermedades o plagas endémicas. Quiere decir que cuando está el cultivo aparecen. Bueno, eso tiene que ver también con la temperatura del aire. En definitiva, los cultivos tienen un rango que va entre 0 y 50 grados de exigencia. Ahora, de acuerdo a los cultivos, esas exigencias o efectos de la temperatura del aire son diferenciales, ya sea para el crecimiento como para el desarrollo, es decir, para el estado vegetativo o el estado reproductivo. Cuando hablamos de crecimiento, volviendo a los umbrales máximos y mínimos que hablábamos hoy, fíjense que aquí yo tengo esta curvita de Gauss donde representa el óptimo, el mínimo y el máximo. Esas son las temperaturas cardinales o umbrales máximos y mínimos. Y después, siguiendo al último punto del punto A, temperaturas extremas letales. Cuando las temperaturas superan esos umbrales, se transforman en letales, ya sea en bajas o en altas. Y finalmente, dentro de lo que se estudia en efectos de la temperatura del aire sobre el crecimiento, los bioperiodos térmicos, que se refiere al efecto de las temperaturas medias. Eso ustedes lo van a ver, esos bioperiodos, que se refiere a temperaturas medias, el número de días con temperaturas medias a un determinado valor umbral, o sea, umbral vamos a tener bioperiodos de 5, bioperiodos de 10, bioperiodos de 15, etcétera, etcétera. Y finalmente las temperaturas en desarrollo se refiere a esta etapa del año donde hay momentos en que las temperaturas tienen una acción positiva cuando están en alza y tienen una acción negativa, quiere decir que hay efectos de las bajas temperaturas en determinado momento que tienen que ver con la inducción al pasar del estado vegetativo y al reproductivo. Lo vamos a ver mejor y más claramente en bioclimatología. Bueno, la temperatura del aire, entonces, el intercambio de calor y suelo, por lo que hemos visto ya en temperatura del suelo, podemos ver bien claro en esta célula, convectiva, que en el primer momento se transmite por conducción molecular, es una pequeña capa laminar de entre 0 y 2 milímetros. Luego viene una capa intermedia de conducción-convección, una más arriba de turbulencia, convección-turbulencia, y es el movimiento que hace el aire frío que está a determinada altura que desciende y es reemplazada por el aire caliente. Por encima de esa célula de convección, los movimientos de intercambio de calor suelo-aire se da por movimientos horizontales como son los movimientos advectivos.
El calentamiento del aire y el enfriamiento del aire de acuerdo a la altura genera lo que se denomina gradientes. Y vamos a tener tres tipos de gradientes. Un gradiente de tipo insolación que ocurre durante el día, donde comienza a descender hasta que se llega al equilibrio. Luego vamos a tener un momento hacia el atardecer, donde el equilibrio de calor que se cede es igual al calor absorbido y entonces no hay diferencia entre la temperatura del suelo y la temperatura a determinada altura. Y finalmente el gradiente de inversión térmica, donde tenemos primero menor temperatura en superficie que a determinada altura, generando lo que se conoce como altura de inversión térmica.